televidentes, muy buenos días, es un gusto poder saludarlos nuevamente. Gracias por dedicarnos este espacio en la comodidad de su hogar o donde quiera que usted esté sintonizando el canal 33. Muchísimas gracias siempre por preferirnos. Esta es su entrevista Perspectivas. Hoy, esta mañana, quiero antes de iniciar tomarme unos segundos para lamentar la pérdida del doctor Carlos Glover, que el día de ayer conocíamos la triste noticia de su partida de este mundo. Quiero externar de parte de todo el equipo y toda la producción de Perspectivas nuestro más sentido pésame para su familia. En varias ocasiones tuvimos la oportunidad de contar con su compañía en este espacio de entrevistas y pues hoy lamentamos su fallecimiento. Uno de mis invitados esta mañana también tuvo la oportunidad, y creo que fue la última vez que tuvimos la oportunidad de compartir con él, junto con el doctor Roberto Rubio, en este mismo espacio, y ahora lamentar el deceso del doctor Carlos Glover. Bienvenido, doctor Rubio. Gracias, Samuel. Efectivamente, me acuerdo que la última vez que nos vimos con él fue en esta ocasión, ¿no? Y lamentar la muerte de un amigo y colega, un buen economista, además una persona que generaba polémica con sus análisis. Yo creo que era un economista muy sólido, ¿no? Y pues lamentamos realmente la muerte de Carlos. Bueno, así iniciamos, amigos televidentes, esta mañana, y hoy vamos a hablar de temas económicos. La Fundación Funde esta mañana va a presentar su balance económico del año 2013 y también las proyecciones para el próximo año, y lo van a compartir también en este espacio. Como ya lo decíamos, el doctor Roberto Rubio nos acompaña de Funde, y también Rommel Rodríguez, investigador de macroeconomía de Funde también. Rommel, bienvenido nuevamente, qué gusto tenerlo con nosotros. Un gusto, Samuel, gracias por la invitación y también pues lamentando el fallecimiento del doctor Carlos Glover. Gracias por acompañarnos. Amigos televidentes, sus preguntas, sus opiniones y sus comentarios son bien recibidos a la cuenta de Facebook, que se la recuerdo con gusto, es Perspectivas 33, esa es nuestra página. Y también en el Twitter, encuéntrenos como @Perspectivas 33, háganos la mención y con muchísimo gusto vamos a compartir más adelante las opiniones y los comentarios que usted haga a través de las redes sociales. Bueno, en primer lugar me gustaría conocer, en términos generales, qué se puede entender del crecimiento económico, del comportamiento económico más bien, que ha tenido el país durante este año, doctor. En general ha sido deficiente. Si uno agarra las principales variables o principales comportamientos de la economía, tanto que lo hagas tú comparado a lo que se pretendía o a las metas que se establecieron a principios de año, sea que lo valores en sí mismo. ¿Por qué? Porque había una meta de crecimiento, que es lo que resume en general varias de estas variables, superior al 2%, y nos estamos quedando, unos dirán 1.7, 1.8, pero por ahí anda, digamos, el crecimiento, el cual es un crecimiento económico bastante bajo, lo que indica el estado general de la economía. Sí, el crecimiento económico te mide, digamos, la salud general de la economía, porque crecimiento bajo quiere decir poco empleo, poca inversión, poco dinero circulando, relativa poca demanda. Y se refleja también en la microeconomía, incide también en lo que es la economía familiar. Y no terminamos el año pues con buenas noticias, por lo menos nosotros, sobre la base de los mismos datos objetivos. Aquí desgraciadamente estamos en campaña y se puede interpretar que uno, como viene, está en campaña, y si uno habla positivamente está con el gobierno, si habla negativamente está en contra de. Nuestra función como Funde es siempre tratar de entregar, ¿no? Uno puede hacer unas lecturas, digamos, buen o mal intencionadas. Nosotros siempre tratamos de hacer lecturas lo más objetivo posible. Y tenemos que decir pues que la economía no anda muy bien. Es más, y lo hemos dicho desde hace tiempo, tampoco es porque solo en este gobierno matizamos que no vamos en el rumbo correcto económicamente. Desde el año 1996, cuando veníamos incluso de
un momento de alto crecimiento y que había mucho optimismo, dijimos, miren, el rumbo no va bien. Y todavía nuestro primer libro fue justamente que ese crecimiento que estábamos teniendo era estéril. Nos valió las críticas en ese momento porque no era difícil ir contracorriente y decir, mire, no, por ahí no es el camino correcto. Y justamente ya en el 96 la economía desde entonces empezó, digamos, una caída, se empezó a debilitar. Hemos tenido algunas subidas ocasionales, pero en general no. Entonces, hoy por hoy terminamos con siendo un país, yo digo, ya sea que nos comparemos o ya sea el dato en sí, un crecimiento de 1.7 es un crecimiento pues muy enclenque, muy débil. Somos un país que en inversión externa, por ejemplo, incluso comparado con años, el año anterior y los otros años, creo que Rommel podrá ilustrar mejor en eso. Apenas fueron, Rommel, si no me equivoco, 38 millones de dólares en el en los primeros dos trimestres del año, cuando hay otros países vecinos que están teniendo a 800, 1.000, 2.000 millones de dólares de inversión externa. Macroeconómicamente, y con esto termino, que muchas veces a la gente no le dice mayor cosa, porque mire, y a mí que me dice que crezca la economía 1 a 2, pero macroeconómicamente los efectos se sienten, digamos, a posteriori. Por ejemplo, el hecho de que tengamos ya una abultada deuda y un abultado, yo digo, problema en términos fiscales. Hemos visto cómo se están presentando dificultades muy serias a nivel fiscal. Ya no solo hay dificultades para mantener el equilibrio macroeconómico, sino dificultades para sostener la caja, por decir así, para hacer frente a los gastos corrientes. Y lo hemos visto en el transcurso de este año, cuando hay dificultad, atrasos en los pagos, atrasos en los subsidios, atraso al pago de proveedores. Todo eso nos está indicando que también la caja no está muy bien y que estamos, desgraciadamente, como ha sucedido en otros tiempos, enfrentando los problemas económicos, más que con medidas acertadas y con estrategias adecuadas. Estamos enfrentando el problema más que todo con deuda. Así la salida fácil, bueno, aquí están estos problemas, nos endeudamos y ya pues la deuda termina cercana al 60%, bueno, más del 50% de deuda, lo cual quiere decir que estamos con una carga muy fuerte en términos de la deuda. Este es el panorama general. Desgraciadamente no podemos traer muy buenas noticias. Hay algunas buenas noticias, creo que ha habido un incremento del empleo en años, pues, comparado con otros años, pero no hemos salido todavía de ese bajón de la crisis del 2008-2009, y las noticias pues no son muy buenas al cerrar este año. Bueno, y antes de conocer y tal vez, doctor, ampliar en la comparación qué es lo que ha ocurrido con el resto de países centroamericanos que mantienen condiciones similares a la nuestra o economías similares a la nuestra, vamos a conocer con Rommel primero qué factores son los que han impedido que tengamos un crecimiento óptimo o esperado al finalizar este 2013. Sí, Samuel, yo creo que dos aspectos muy importantes para entender la realidad macroeconómica del país es la dinámica de bajo crecimiento que se está presentando especialmente desde el último trimestre del año 2011, que fuimos impactados por una tormenta tropical y que desde ese momento pues la actividad económica gradualmente, a pesar de que estamos creciendo, lo hemos ido haciendo cada vez menos, ¿verdad? Cada vez poco, porque del periodo que fue el segundo trimestre del 2009, bueno, el segundo trimestre donde asumió el nuevo gobierno, tuvimos un proceso de recuperación. Si nosotros vemos la evolución del índice de volumen de actividad económica, pero a partir, como te digo, de este cuarto trimestre del 2011, hemos venido, digamos, cayendo un poco en tasas, digamos, más bajas de crecimiento económico. Y eso lo vemos, digamos, en el índice de volumen de actividad económica, que al mes de septiembre, pues, presentaba un crecimiento ligeramente mayor al 1.1%, ¿verdad? Entonces, y entre estos quienes estaban prácticamente estancados, tenemos el sector de la industria manufacturera, tenemos el sector de la construcción y también tenemos el sector agrícola, pues que si bien en algún momento mostraron dinamismo, pues este dinamismo se ha venido agotando poco a poco.
Entonces, estos sectores son muy importantes, pero como te vuelvo a repetir, quizás desde el primer trimestre del año 2012, gradualmente, digamos, su actividad económica se ha venido ralentizando. El otro aspecto importante, a pesar de que hay, como dice el doctor, elementos positivos, ¿verdad?, es el tema fiscal, ¿verdad?, el tema de las finanzas públicas, que poco a poco, digamos, se han venido deteriorando. Y eso creemos nosotros que es porque si bien el gobierno ha impulsado reformas importantes en materia, digamos, de ingresos tributarios, creemos que hace falta un poco más atacar el tema del control del gasto público, controlar su eficiencia, su calidad y también, digamos, controlar la evolución de la deuda pública. Entonces, estos dos elementos que son centrales, tanto el tema de las finanzas públicas, al ser un país que no tiene política monetaria, pues solamente tenemos la política fiscal, ¿verdad?, para impulsar el desarrollo, y el tema del bajo crecimiento, han pesado mucho más de los aspectos que te decía el doctor, de que es perfecto, el empleo ha crecido en este año alrededor de 40.000 empleos, tanto el sector privado alrededor de 30.000 empleos, como el sector público alrededor de 10.000 empleos, un aspecto positivo, y por el lado del sector financiero hemos visto que el crédito se ha agilizado. Entonces, el balance general es que estos dos aspectos que te decía primordialmente, que es el crecimiento y el tema de las finanzas públicas, pesan más, digamos, para generar, digamos, un estado de una condición económica alicaída, digamos, baja. Ese sería como los aspectos generales, ¿no? Bien, y vamos a profundizar, amigos televidentes, de cuáles son las situaciones o cuáles son los sectores que han mostrado algún tipo de recuperación, algún tipo de crecimiento, y cuáles sectores también no han mostrado mejoría durante este año 2013. De ello vamos a hablar al regresar de la pausa comercial. A usted le invito a que, como ya lo hicieron varios amigos, usted se pueda comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y también en Twitter como Perspectivas 33, espacio para los anunciantes. Regresamos.